Estuve esperando a que se conecten sus demás compañeros, así que yo creo que ya son bastantes para que iniciemos. Comentarles que, como les he mencionado, desde el día de hoy vamos a avanzar la parte de análisis de varianza. Y voy a compartirles pantalla, espero puedan visualizarlo. Me esperan un momento, no sé, no me deja compartir bien la pantalla. Voy a volver a ingresar. ¿Logran visualizar, chicos, la pantalla? ¿Se logra ver, chicos? Sí, Sí, aún sí, sí. se ve. Ya. Bien, el día de hoy vamos a avanzar lo que es análisis de varianza, sobre todo a un factor fijo, ¿sí? El doctor mayormente suele poner a un factor fijo en sus exámenes, al menos estos últimos semestres, ¿no? Rara vez es donde intenta poner a dos factores, pero el día de hoy vamos a ver a un factor fijo. Entonces, lo necesario para saber sobre el análisis de varianza en cuanto a teoría, ustedes eso ya lo llevaron con el ingeniero. Lo necesario acá, chicos, es que nosotros vamos a realizar pruebas de hipótesis para cuando las medias, ya sea iguales en la hipótesis nula y en la hipótesis alterna, cuando las medias son diferentes o distintas, ¿sí? Esto, chicos, se aplica en análisis de varianza, ¿sí? Análisis de varianza lo que miden generalmente es cuando las medias son iguales o cuando las medias son diferentes. Y se aplica cuando se tiene un número de medias poblacionales mayor a 3. ¿Sí? ¿A qué quiero decir? O sea, la cantidad de estas medias poblacionales tienen que ser más, mejor dicho, más de 2, mayor a 2, ¿okay? Mayor a 2, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que ser 3, 4 medias poblacionales, hasta puede estudiar de 8 medias poblacionales. Por eso tiene esta simbología de acá, por eso tiene I y J. ¿Sí? Luego van a entenderlo mejor en los ejercicios. Bien, lo que también es importante acá recalcar, que el estadístico de prueba, no nos olvidemos, el paso número 3 era el estadístico de prueba, ¿verdad? En el estadístico de prueba, lo que nosotros usamos es algo que se llama Fisher. Pero el Fisher acá, chicos, es diferente, ¿sí? En análisis de varianza, un factor es diferente, en el cual este Fisher es cuadrados medios factoriales, divididos sobre cuadrados medios residuales, ¿sí? Es igual a esto. Si quieren acá se los pongo con otro color, donde me dice que esta simbología de acá es el cuadrado medio factorial. Y este de acá abajo es cuadrado medio residual. Bien, eso es lo importante recalcar acá. No se olviden, esto es Fisher, ¿sí? Esto es Fisher.
mi estadístico de prueba es Fisher, cuando este Fisher es igual a los cuadrados medios factoriales sobre los cuadrados medios residuales. Bien, esto también sería bueno recalcar, pongamos acá, lo que cambia sería en las pruebas de hipótesis, en ANOVA un factor se hacen pruebas de hipótesis para verificar si las medias son iguales o si al menos una media es diferente, ¿sí? Esto de acá es al menos una media es diferente. Diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que se analiza en este caso en análisis de varianza. Y el paso 3, estadístico de prueba, con Fisher. Bien, en el paso número 4 también cambia, ¿sí? En el paso número 4, donde no olvidemos en acá vemos la región crítica. En esta parte, chicos, región crítica, yo voy a tener, tal cual anteriormente mencionado, es una prueba Fisher. Y no olvidemos que cuando yo analizo pruebas Fisher, tiene esta gráfica, ¿verdad? Sube y baja. Bien, esto es Fisher. Pero acá hay algo importante. Cuando yo tengo este tipo de análisis, cuando yo estoy estudiando análisis de variancia, y mis pruebas de hipótesis son con más de 3 medias, y quiero al menos verificar si una de las medias es diferente, entonces yo voy a tener siempre, chicos, siempre mi región crítica va a estar de esta forma. ¿Sí? Donde esto no olvidemos, esto es 1 menos alfa. Esto de acá va a ser alfa, esto es región de rechazo y esto es región de aceptación. ¿Sí? Donde este punto de acá, no olvidemos, es el Fisher crítico. Acá, para yo poder hallar este Fisher crítico de cuánto es, yo debo de primero hallar los grados de libertad 1 y grados de libertad 2. Donde tengo grados de libertad 1, cuando esto es igual a ¿qué? Es acá menos 1. Sí, esto ustedes pueden ponerlo en su formulario si gustan. K menos 1. Y los grados de libertad 2, chicos, es N menos K. ¿Sí? El número total, ahora mismo les voy a decir, este número de K es donde, a ver, ¿dónde ponemos? Vamos a especificar un poquito más. Ahí vamos a ponerlo. ¿Dónde voy a poner? Donde K, chicos, donde K es el número de grupos que se tiene. ¿Sí? El número de grupos. Y N, chicos, es el número total de datos. ¿Sí? El número total de datos. Ya lo van a ver mucho mejor cuando realicemos el ejercicio. Luego, para esta parte exactamente, chicos, no olvidemos que la probabilidad de Fisher menor o igual al Fisher crítico va a ser igual a ¿cuánto? A 1 menos alfa. ¿Sí? Siempre va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque como les mencioné, la gráfica se comporta de esta forma cuando yo realizo pruebas de ANOVA a un factor. ¿Sí? Cuando realizo este tipo de pruebas de ANOVA a un factor, siempre mi gráfica va a estar de esta forma. ¿Sí? Bien. Ahora, si ustedes recordarán, quizá como observación, cuando se acuerdan, ¿no? Cuando yo tenía diferencia era bilateral, ¿verdad? Bilateral. Pero en este caso no. En este caso, como les mencioné, ANOVA un factor siempre va a ser al lado derecho, mi gráfica, ¿sí? El área asombrada siempre al lado derecho. Bien, entonces ya tengo esto. Lo que nos estaría faltando es el paso 5, donde yo debo calcular
el F observado, ¿verdad? El F observado. Yo debo de calcular este F observado. ¿Y cómo calculo este F observado? Pues calculaba con con la misma estadística de prueba que yo determinaba, ¿verdad? En el paso 3. Pero si ustedes se fijan acá, nosotros jamás hemos visto esto que son los cuadrados medios factoriales y los cuadrados medios residuales. Entonces, vamos a calcular eso. ¿Cómo se calcula eso, chicos? Se calcula con una tabla que se arma. Para mejor precisión se arma la tabla, ¿sí? De todas maneras, yo sentiría que tampoco es muy importante que lo realicen, pero el doctor revisa su tabla. No sé por qué siempre lo revisa lo que yo vi. Ya, bien. Esta parte de acá vamos a dividir en 1, 1, grados de libertad. Y pongámosle esta por acá. No, vamos a estar un poquito más despacio. Esta por acá. Este otro está por acá. Está acá. Ya. Y esto vamos a dejar así. Ya bien. Bien. Acá, chicos, yo tengo este cuadro donde me dice, yo voy a tener en la primera, bueno, en la segunda fila sería así. Yo voy a tener algo que se llama factorial. ¿Sí? Factorial. Con F. Voy a tener algo que se llama residual. R, y voy a tener el total. Bien. Voy a tener una columna que es conocida como grados de libertad. ¿Sí? Grados de libertad. Voy a tener otra columna que se llama suma de cuadrados denominada como SC. ¿Sí? Y bueno, antepenúltimo sería cuadrado de medias, el cuadrado de las medias, mejor lo pondremos. Cuadrado de las medias. Denominado como PM. ¿Sí? Y por último, el valor de F, donde los grados de libertad para el factorial, chicos, son los grados de libertad 1. ¿Sí? Grados de libertad 1, donde esto va a ser K menos 1. ¿Sí? Grados de libertad para el residual va a ser el grados de libertad 2, donde es N menos K. El total en los grados de libertad va a ser N menos 1. ¿Sí? Esto ustedes lo anotan en su formulario, no sé, ustedes ya verán cómo lo realizan, ¿sí? Bien, acá, chicos, cuando yo tengo la suma de cuadrados, para factorial, va a ser suma de cuadrados factorial, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la sumatoria de t sub i al cuadrado, todo esto dividido sobre n sub i, menos, todo esto está restado, menos t al cuadrado sobre n. ¿Sí? T al cuadrado sobre n. Bien,
Eso es, o de esa forma se calcula la suma de cuadrados factorial, ¿sí? La suma de cuadrados residual, ¿de qué forma se calcula? Se calcula con la suma de cuadrados residual cuando yo tengo la doble sumatoria de y j al cuadrado. Todo esto va a estar restado por el total de al cuadrado sobre n, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio y ya van a ver cómo se aplica esta forma, estas diferentes fórmulas. Y por último, la sumatoria de cuadrados totales va a ser igual a... bueno, no. Acá hay un pequeñito error. Le voy a tener que... Ya, vamos a borrar, ¿sí? Vamos a borrar esto. En realidad, lo que acabamos de ver de la doble sumatoria es para los cuadrados totales, ¿sí? Sumatoria de cuadrados totales va a ser igual a la doble sumatoria de y al cuadrado menos t al cuadrado, todo esto dividido entre n. Bien. Y los residuales recién es la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados factoriales. ¿Sí? Hay otra forma de calcular el residual que es similar a esta, pero es más largo. Es más largo. Sí, he estado cometiendo yo el error de querer hacer por la otra forma, pero es más largo y es un poco confuso. ¿Sí? En realidad, generalmente siempre se aplica esto porque ustedes saben, ¿no? Si yo tengo la sumatoria de cuadrados totales, debería de ser la sumatoria de cuadrados factoriales más la sumatoria de cuadrados residuales. Y entonces yo directamente agarro, despejo este y sería la diferencia, ¿verdad? Bien, entonces se calcula de esa forma esta parte de la sumatoria de cuadrados. Ahora, ¿cómo se calcula o cómo se debería de calcular la sumatoria, me echó los cuadrados medios factoriales y residuales? ¿Sí? ¿Cómo se debería de calcular? Pues se calcula con los cuadrados medios factorial, donde, chicos, donde esto va a ser igual a la sumatoria de cuadrados factoriales, todo esto va a estar dividido entre los grados de libertad factorial, ¿sí? Es K menos 1. Los cuadrados medios residuales va a ser igual a esto, que es la sumatoria de cuadrados residuales, todo eso dividido entre sus grados de libertad, que es de n menos k. ¿Sí? Entonces se calcula de esa forma. Y no se calcula nada acá, no se calcula nada referente a la sumatoria total, ¿sí? No se hace referencia, pero si ustedes quieren lo pueden calcular. Los cuadrados medios totales lo calcularían, ¿no? Igual, sumatoria de cuadrados totales divididos sobre sus grados de libertad, ¿sí? Pero no se calcula. Y lo importante acá es este valor de f, ¿sí? Donde este f, chicos, va a ser igual a ¿qué? A lo que hemos visto acá. Fíjense, es este estadístico de prueba, donde me dice va a ser los cuadrados medios factoriales van a estar divididos sobre los cuadrados medios residuales. ¿Sí? Va a estar dividido de esta forma. Donde al final, chicos, este f observado va a ser igual a ese f que voy a hallar acá. ¿Sí? Entonces yo voy a tener ya el f observado y debo de ubicar, ya saben ustedes, en la región de aceptación o en la región de rechazo. Y siempre, chicos, voy a aceptar si me da en la región de aceptación. ¿Eso qué quiere decir? Hay algo acá importante que dicen, se acepta h sub 0 si, solo si,
el F observado es menor al F crítico, ¿verdad? Fíjense, si me diese un valor por acá, ciertamente este valor de F observado sería menor a este F crítico, ¿sí? Entonces, de esa forma. ¿Y cuándo se rechazaría, chicos? Cuando sea mayor, ¿sí? Se rechaza, a ver. Se rechaza la hipótesis nula si, o sea, esto lastimosamente, o sea, sí, se condiciona si el F observado es mayor al F crítico, ¿verdad? Eso sería en caso de que, por ejemplo, vamos a eliminar esto de acá. Por ejemplo, a mí me diese un valor por acá, ¿verdad? Si fuese F observado, fíjense, está en la región de rechazo. Y eso es lo que dice, el F observado es mayor, ciertamente. Este valor de acá va a ser mayor a este. No olvidemos que esto empieza desde cero. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si tienen dudas, preguntas, van a ver que se va a despejar quizá muchas de esas dudas y preguntas en esta parte, ¿sí? Pues vamos a resolver el ejercicio. Vamos a resolver nuestro ejercicio, donde mi ejercicio me dice así. Los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en tres grupos que entrenan con métodos diferentes. Acá está, método 1, método 2, método 3. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado. El segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad. Y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros. ¿Sí? Entonces, los que han tomado el método 1, método 2, método 3 han entrenado de diferente forma. Y al finalizar han tomado un mismo test, ¿verdad? De un recorrido de cronometrado de 9 kilómetros. Los tiempos empleados fueron los siguientes. Estos están en función de tiempo. No me dice si son minutos o no me dice tampoco si son segundos, ¿verdad? No me dice. Entonces, solo sabes que son tiempos. Bien, dice, a un nivel de confianza del 95%, puede considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes. ¿Eso qué me quiere decir? Si son iguales, los resultados serían iguales sin importar el método que han usado, ¿verdad? Son iguales, o por el contrario, ¿hay algún método superior a los demás? ¿Hay algún método? Entonces, eso es lo que debemos de verificar. Vamos a realizar nosotros vamos a realizar nuestra respectiva hipótesis, ¿sí? Primero, prueba de hipótesis. H sub 0 y H sub 1. Me dice que voy a tener, ¿cuántas medias? Voy a tener 3. Uno, que es del método 1. Voy a tener una media del método 2. Y voy a tener una media del método 3, ¿verdad? Voy a tener. Y me dice, para la hipótesis alterna va a ser suficiente con que alguna de las medias varíe. ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir la hipótesis 1? Me está diciendo, esto hace referencia a que yo voy a tener esta media 1, media 2, números romanos, y media 3. Si uno es diferente, ya cumple con la hipótesis alterna. ¿Sí? Ahora también puede dar el caso donde las tres medias sean diferentes. Puede ser que sea mejor el resultado con el método 1. ¿Sí? Y luego más o menos sería el del método 2 y por último recién estaría el del método 3. ¿Sí? Entonces, chicos, siempre se puede dar de esta forma este tipo de
hipótesis, ¿sí? O sea, esta hipótesis alterna siempre me hace referencia a que alguna de las medias sea diferente, ya sea la media 1 podría ser diferente a la media 2 y sucesivamente es diferente, la media 1 es diferente también a la media 3, ¿verdad? Si por más de que la media 2 sea igual a la media 3. Entonces, eso es por eso lo que está interpretado de esta forma, ¿sí? Basta que una de las medias sea diferente, sí o sí se cumple con la hipótesis alterna. Bien, entonces yo planteo de esta forma mi hipótesis, ¿sí? Mis hipótesis nula y la alterna. 2. Nivel de significancia. Acá, chicos, nos dio algo que es el nivel de confianza. Yo sé que el nivel de confianza es 1 menos alfa, ¿verdad? Yo sé que el nivel de confianza es esto, que es 1 menos alfa. ¿Qué es? Dice del 95%. Entonces, este 95% en proporción sería del 0.05, 0.95. Entonces, alfa sería directamente 0.05. ¿Sí? El alfa, no olvidemos, es el nivel de significancia. Bien, paso número 3. Paso número 3. Desde el paso 3 cambia, ¿no? Me dice estadístico de prueba. Estadístico de prueba, desde el paso número 3 las cosas cambian. Donde me dice yo voy a tener Fisher cuadrados medios factoriales divididos sobre cuadrados medios residuales. Tengo este Fisher. Este estadístico de prueba va a ser de Fisher. Entonces, el paso número 4. Región crítica. ¿Sí? ¿Dónde mi región crítica, chicos? Ya les dije, va a estar comportándose como la distribución que se va a trabajar, que va a ser de Fisher, ¿verdad? Entonces, vuelvo a venir. Esto, ¿a qué lado va a estar sombreado, chicos? ¿A qué lado va a estar sombreado? Chicos, ¿a qué lado? Hemos dicho al derecho, ¿sí? Al derecho va a estar sombreado. La gráfica siempre va a ser esta, sin importar que esta es desigual, ¿sí? Sin importar que la hipótesis alterna es diferente, siempre va a estar al lado derecho. ¿Por qué? Porque se está queriendo probar que al menos de una de las diferentes sea, al menos una de las medias sea diferente, ¿sí? Por tanto, chicos, va a estar siempre al lado derecho. Por favor, eso recuerden. Espero no se equivoquen eso en su examen. ¿Sí? Entonces yo voy a tener este F crítico, donde esto va a ser 1 menos alfa. 1 menos alfa, ¿cuánto era? Dice que era del 95% o también del 0.95. Esto de acá es alfa, que es de 0.05. Región de rechazo y región de aceptación. Esto inicia desde 0. Bien. Primeramente, hallo los grados de libertad 1. Grados de libertad 2. Grados de libertad 1 me dice que es K menos 1. Grados de libertad 2 me dice N menos 1. Me echo menos K. Este es el total, menos K. ¿Okay? ¿Qué es K? Me dice. ¿Qué es K? Número de grupos. ¿Cuántos grupos tengo? Tengo 1, 2 y 3.
son 3 métodos diferentes. Entonces, de esto saco K. De acá estoy sacando K, que es igual a 3, ¿sí? 3. Entonces, me dice 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. N menos K. N, ¿qué es? Número total de datos. Número total de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 datos. Tengo 15 datos. Bien. Menos, me dice, K. ¿K cuánto valía? 3. Eran 3 grupos. 15 menos 3 es igual a 12. Por tanto, la probabilidad de que Fisher sea menor o igual al Fisher crítico va a ser igual a ¿cuánto? A 1 menos alfa, dijimos, ¿verdad? Siempre en este caso va a ser a 1 menos alfa. Y este 1 menos alfa es de ¿cuánto? De 0.95. ¿Sí? Quiero saber este punto. ¿Cuánto es? Todo esto está después. Bien, Fisher crítico, entonces, ¿cuánto va a ser? Voy a mis tablas Fisher con grados de libertad 2 y grados de libertad 2 es 12. Bien, vamos. Grados, no, estas otras tablas son grados de libertad, bueno, acá está, Fisher. Fisher, hasta acá es 1, 2, ¿sí? Acá está 2. Y me está diciendo el otro tiene que ser 12, hasta acá está de 6. Entonces, de acá voy a venir. Me esperan un momento, chicos. Lo siento, creí que alguien quería ingresar. Ya, bien. Entonces, vengo para acá y dice grados de libertad 2 es 12. No olvidemos, este de acá, grados de libertad 1, y esto de acá es grados de libertad 2, ¿sí? Todo esto es 1. Bien. Esto era 1, esto era 2, esto 3, esto 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, me está diciendo grados de libertad 1 tenía que era de 2. ¿Sí? 2 y 2. ¿Con cuánto de probabilidad? De 0.95. 0.95. Entonces, yo intersecto fila y columna y me da 3.89. Entonces vengo para acá y este es de 3.89. ¿Sí? 3.89. El crítico he calculado y me dice que es de 3.89. Bien, ahora ¿qué me falta? Paso número 5. Paso número 5. Yo debo de calcular el F observado, ¿verdad? Calcular F observado. ¿Cuánto es este F observado? Cuando este F observado es cuadrados medios factoriales dividido sobre cuadrados medios residuales. Bien, ¿cómo voy a calcular esto, chicos? Vamos a tener que hacer un cuadro. Vamos a tener que hacer un cuadro. No es difícil esta parte, chicos, pero sí es largo. Lastimosamente, ustedes si van a realizarlo van a tener que ser ágiles, muy ágiles en el manejo del lápiz para que ustedes puedan realizarlo más rápido. Sí, luego no es difícil, para mí en realidad esto sobre todo es muy repetitivo porque ni siquiera mucho tienes que analizar para poder plantear las pruebas de hipótesis, ¿sí? Ni siquiera tienes que plantear y tener que saber cuándo es menor, mayor.
y esas cosas por el estilo. A ver, 1, 2, 3. Bien, esto va a ser para el método 1. Esto va a ser para el método número 2. Y por último, el método número 3. Ya, no. Ahí. Entonces, está por acá. Vamos a poner. Ya. Bien. Voy a poner acá método 1. 1. Método 2. Y método 3. ¿Sí? En esta fila vamos a encontrar los n sub i, ¿sí? Vamos a encontrar los t sub i, y en el último vamos a encontrar y al cuadrado de ij. ij. ¿Sí? Y por último, acá en esta fila va a ser el n total, el t total y la doble sumatoria de y j al cuadrado. Bien. Chicos, les voy a pedir que le saquen foto y luego me tengan que editar los datos que encontremos acá, ¿sí? Los datos que encontremos en esta parte. Porque si no voy a tener que venir a cada rato y tener que copiar, ¿sí? Porque acá no tengo mucho espacio para yo poder explicarles. Podría haberlo hecho acá abajito, así para evitarnos el copiar, pero lastimosamente no tengo mucho espacio. Me dictan, chicos, todos los datos, ¿sí? Sáquenle foto ahí, sáquenle al enunciado, a esta partecita, sobre todo a la tabla, y me van a dictar a continuación los datos. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen, chicos? La fotito. Sí. Díctame, por favor, método 1, el primer dato. ¿Cuánto es? 15, El siguiente, ¿cuánto es? 16, Luego, 14, ya, 15, 17. 17. El siguiente, método 2. 14, 13, 15, 16 y 14. Ya. Método 3. 13, 12, 11, 14, 11. Ya. Bien. Gracias. Entonces, ¿qué se hace acá, chicos? En N se cuenta cuántos datos se tiene en cada método. ¿Sí? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. En el método 2 también tengo 5. En el método 3 de igual manera. Entonces, N me dice el total. ¿Cuántos serán? 5 más 5 más 5 es 15. Y de esa forma yo verifico, fíjense, el N total de acá, ¿verdad? ¿Cuántos datos totales en toda la tabla había? 15. Bien, tengo ya eso. Entonces, ¿qué es el T sub I? Es el total o la suma de cada método, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir que sumen cada método. Sumen. ¿Cuánto es 15 más 16 más 14 más 15 más 17? ¿Cuánto es? Y lo mismo otros háganlo del método 2 y otros del método 3. Y meditan así para hacer 2 ejercicios el día de hoy y avanzar más rápido. ¿Cuánto es la sumatoria del método 1, chicos? Solo la sumatoria, ¿no? Sí, solo sumatoria. 77. 77. Ya, bien. Del método 2, dícteme cuánto es su sumatoria. Y del método 3, otro, por favor, que calcule, si no vamos a tardar.
Del método 2 es 72. Bien. ¿Y del método 3? 61. 61. ¿Cuánto me da esta, si yo sumo 77 más 72 más 61? 210. 68. Me está dando 210. Bien. ¿Cómo se calcula este YJ al cuadrado? ¿Cómo se calcula? Pues se calcula cuando yo sumo, primeramente, ¿no? Elevo al cuadrado este Y. En este caso vamos a poner para 1J, ¿sí? 1J al cuadrado. Bueno, en realidad sería al revés, ¿no? Y acá va a cambiar, va a ser 1, luego 2, va a ser 3 y así sucesivamente. Mejor solo IJ para 1. Bien. A ver, déjenme ver. Este es 1, 1, este es 1, 2, 1, 3. Este es 2, 1. Sí, está bien. Para 1, ¿sí? Entonces va a ser 1, 1. Cuando tenga yo que calcular, bueno, voy a volver mejor a hacer. Cuando yo tenga que calcular Y y J, que en este caso J va a ser 1. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos manejar, no se olviden, esto que se ha aprendido en álgebra 2, que es parte de filas y columnas, ¿verdad? La I eran filas y J es columna, ¿verdad? Entonces, si me dice columna 1, entonces es esta columna. Y el I es el que va a cambiar, ¿sí? El I va a cambiar. ¿En qué número de fila se encuentra? Esto es fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Entonces, el I sí va a cambiar. Entonces, yo vengo acá. Cuando yo tenga Y1, 1 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Entonces, vengo para acá y va a ser, ¿cuánto? Va a ser esto a 15 al cuadrado. Entonces, eso yo voy a hacer. Pero, acá chicos, acá hay algo que ustedes deben de saber. En realidad, esto de acá es la sumatoria de y 1 al cuadrado. En este caso, porque es 1. ¿Qué me quiere decir? Que esto va a ser la sumatoria de toda esta fila cuando yo le eleve al cuadrado. Eso va a ser de 15 al cuadrado más 16 al cuadrado más 14 al cuadrado más 15 al cuadrado más 17 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da para esta fila 1? ¿Cuánto me da? Para el siguiente va a ser lo mismo. 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da, chicos? Por favor, metan eso a su calculadora. 1191. Me dice 1191, ¿verdad? Eso va a ser esto de acá, que es 1191. Para el siguiente es lo mismo. 14 al cuadrado más 13 al cuadrado más 15 al cuadrado más 16 al cuadrado más... Ah, no, yes. Ah, no, me falta un dato. ¿Cuál me lo comí? 14, 13, 15, 16, 14. Último. Más 14 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 1042. 1042. Y por último, me falta este, que es la sumatoria de y 3 al cuadrado. ¿Cuándo va a ser este? Era 3 el primer dato. Fíjense, 13. 12 me dice más. 12 al cuadrado más 11 al cuadrado
más 14 al cuadrado y por último más 11 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 751. 751. Bien, entonces copio estos valores a cada columna que le pertenece, ¿sí? Entonces este es 1042 y este de acá 751. Entonces sumo estos tres, chicos, sumo. Acá está por eso la doble sumatoria. ¿Por qué? Porque aparte estoy sumando en las filas. Si quieren esto lo puedo poner así igual, que es lo mismo en realidad, es lo mismo que está interpretado acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me daría, chicos? ¿Cuánto me da? 2984. 2984. Si quieren, mejor lo pondré. Espero que me alcance el espacio. Esto es 1191 más 1042 más 751. ¿Me dictaste 2000 cuánto? 2984. 84. ¿Ya? Bien, entonces es este valor, 2984. Bien, ¿por qué se ha hecho esto, chicos? Porque si yo vengo para acá, fíjense, para la tabla voy a necesitar esos valores, ¿verdad? Fíjense, me dice TI, N sub I, el T sobre N, que es el total, son totales, este de acá también, que es el total, o sea, voy a necesitar todos esos cálculos que acabo de hacer, ¿sí? Voy a necesitarlos. Entonces vengo para acá y voy a armar, ahora sí voy a tener que armar la tablita, ¿verdad? La tablita de, vamos a copiar mejor, ¿sí? Esta de acá, un momentito. No, vale, voy a copiar con mi imagen. Hasta acá. Bien, vamos a copiarlo acá. Acá está. Ay, no. Control Z. Uy, no. No, voy a tener que borrar. Ya, me esperan un momento, voy a... Para no tardar tanto, es que es mucho hacer líneas. Ya, acá va a ser eso. Otra vez. Ahí está. Aquí está. Directamente esta tabla, ¿sí? Directamente. Donde lo único que voy a hacer va a ser borrar lo que se tiene dentro de los cuadros. Ya, bien. Entonces ya está. Tengo que calcular los grados de libertad. Para el factorial, chicos, los grados de libertad, ¿cuánto era? Era K menos 1, ¿verdad? K menos 1. ¿Dónde esto yo ya lo tengo? ¿Verdad? Ya tengo ese valor y se encuentra acá. K menos 1 es 2.
Y entonces voy a venir con un colorcito azul. Este va a ser 2. Para el siguiente, chicos, para el siguiente yo tengo los grados de libertad para el residual, ¿verdad? Donde me dice que esto va a ser igual a n menos k. Donde también este valor yo ya lo tengo y es este. Grados de libertad número 2, n menos k. Es igual a 12. Entonces, este de acá va a ser 12. Ahora, los grados de libertad total. Este es el único diferente, que es n menos 1, donde n, chicos, era, mejor vengo para acá directo, n, ¿cuánto es? Es 15. 15 menos 1 es 14, ¿sí? Esto de acá es igual a 14. Bien, ya tengo los grados de libertad. La columna de los grados de libertad está completa. Me falta la suma de cuadrados. Entonces, yo sé que la suma de cuadrados factoriales va a ser igual a ¿qué? Va a estar en función me dice la sumatoria de t y al cuadrado, todo eso dividido entre n sub i. Bien, entonces voy a ir a la siguiente y me dice, esto es la sumatoria de ti al cuadrado. Todo esto va a estar dividido entre n y todo esto va a estar restado con t al cuadrado dividido sobre n. ¿Sí? Entonces voy a calcular esto. Me dice t sub i ya tengo. Fíjense, acá están los t sub i y los n sub i igual. Más bien todos los n sub i son 5, ¿verdad? 5. Este es 77, 72 y 61. Dice, este va a ser 77 al cuadrado. Todo esto va a estar dividido entre 5 más 72 al cuadrado dividido entre 5 más 61 al cuadrado. Todo esto va a estar dividido entre 5. ¿Por qué? Porque los n sub i son 5, ¿sí, chicos? Fíjense, volvamos más arriba. Fíjense, toditos son 5. Si yo reemplazo el i va a ser 1, pues si yo digo, para cuando sea 1 es 5. Para cuando sea 1, esto igual va a ser 77. Entonces, está de esa forma. Este va a ser todo restado con t al cuadrado, el t total, la sumatoria total es de 210 al cuadrado. Todo eso va a estar dividido entre el n, que era la sumatoria de los n sub i, ¿verdad? Que es de 10. ¿Sí? Es de 10. Bien, es de 15. Estoy sumando mal. Es de 15. ¿Sí? Y eso es lo que está acá. N mayúscula 15. Bien. Calculen cuánto me da esta suma y esa resta, por favor. ¿Cuánto me da? 26.8. 26.8. Entonces, la suma de cuadrados factoriales me va a dar 26.8. Entonces, se calcula de esa forma. Ahora voy a calcular, ¿cuál? ¿El residual? No, ¿verdad? Porque me falta el total. Entonces, voy a ir por el total. La sumatoria de cuadrados totales va a ser igual a la
doble sumatoria de y j al cuadrado. Todo esto va a ser restado. Bueno, menos t al cuadrado dividido sobre n. ¿Sí? Es igual a esto. Entonces, este valor ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo tenemos. En realidad, yo para esta parte de ANOVA un factor, yo lo calculo de esta forma, pero si no lo calculan ustedes de esa forma, entonces ustedes pueden agarrar dato por dato, ¿sí? Entonces, poner, por ejemplo, el primer dato, ¿cuál es? 15, 16. 15 al cuadrado más 16 al cuadrado más, y así todos los datos en la tabla, o sea, todo de esta primera columna, luego del método 2, igual tendrías que sumar todo al cuadrado, más hasta terminar hasta este último dato, que es de 14 al cuadrado más 11 al cuadrado, ¿sí? Entonces estaría de esta forma hasta yo tener más 14 al cuadrado. 14 al cuadrado más 11 al cuadrado. Y todo esto recién estaría restando por este valor de acá, que es de 200 al cuadrado sobre 15. 210 al cuadrado, todo esto sobre 15. Pero si se dan cuenta, o sea, es anotar mucho, ¿verdad? O sea, es poner muchos valores. Entonces, yo por ese motivo directamente vengo y sumo tanto para cada columna, ¿verdad? Y lo elevo al cuadrado. 15 al cuadrado, y eso es lo que han hecho y han hallado estos valores. Y de estos valores ustedes me han dictado que la sumatoria es total de 2.984. Y eso es esto de acá. Entonces yo tendría directamente que esta sumatoria de cuadrados totales es igual a 2.984 menos 210 al cuadrado, todo esto dividido sobre 15. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 44. Esto me da 44, me dice. Ya bien, esto bien. Entonces voy a poner sumatoria de cuadrados totales es igual a 44. Este es y este es. Entonces, esto de acá me dice que es sumatoria de cuadrados residuales y este de acá sumatoria de cuadrados totales, donde este es 44. Entonces, la sumatoria de cuadrados residuales es igual a sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados factoriales. Cuando esto es 44 menos 26.8. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es esta diferencia? 17.2. 17.2. Bien. Entonces yo ya tengo igual este, que es 17.2. Vamos a poner acá todo con otro color. Este es 26.8, 44 y 17.2. Bien. Entonces, ya tengo estos valores. Entonces, ¿a qué era igual, chicos? El cuadrado de las medias era igual ¿a qué? A la división de la sumatoria de cuadrados factoriales sobre los grados de libertad. O sea, ¿qué me está diciendo? Esto es toda esta columna debo dividir sobre esta otra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Eso es lo que se va a hacer. Vengo para acá. Entonces, yo para la suma, bueno, para los cuadrados medios factoriales debo la suma de cuadrados factoriales divididos sobre k menos 1. Esto es igual a ¿cuánto? A 26.8 dividido sobre 2. Entonces, ¿cuánto es, chicos? 13.4. Ya me dicen, esto es 13.4. ¿Y cuánto es este otro que va a ser la sumatoria de cuadrados residuales dividido sobre n menos k?
Entonces, ¿cuánto es esto? Es 44, no, al revés, había puesto este 44, pertenece acá abajo. Este es 17.2 y este de acá es 44. Bien. Este de acá va a ser 17.2, todo esto dividido entre 12. ¿Cuánto me da? 1.43. 1.43. Bien, ahora sí, me dice valor de F. Valor de F ya es algo que se encuentra acá. Bueno, en el anterior está, ¿no? Valor de F me dice que es cuadrados medios factoriales sobre los cuadrados medios residuales, que es mi estadístico de prueba, ¿sí? Entonces yo vengo acá y digo, entonces este valor F va a ser, ¿a cuánto? A 13.4 dividido todo esto sobre 1.4. 43, mejor dicho. ¿Cuánto me da esto? 9.37. 9.37. Entonces, he hallado. Voy a tener que otra página. Espera un momento. Ya. Vamos a anotar acá. Un momentito, por favor. Este va a ser nuestro siguiente ejercicio. Ya, bien. Entonces, ya tengo todo esto. ¿Qué hago ahora? Pues yo les había dicho, ¿verdad? Que el F observado era igual a ¿cuánto? Era a este F, que acabo de hallar acá. Fíjense. Es de 9.47. Entonces, de todo esto yo voy a obtener que el F observado va a ser ¿de cuánto? De 9.37, ¿verdad? ¿Qué es este de acá? Dice este de acá, 9.37. Con este F observado, ¿qué se hacía? Pues yo iba a mi gráfica y ubicaba ese punto. ¿Dónde se encuentra ese punto? Pues hasta aquí está el 3.89. Entonces, el 9 se debe de encontrar por acá arriba, ¿no? Por arriba se encuentra este F observado cuando yo tengo 9.37. Claramente está cayendo ¿en dónde? En la región de rechazo. Pero estoy rechazando ¿qué? ¿O qué debería de rechazar? La hipótesis nula. Acá está. Fíjense, dice, se acepta. Si quieren, acá lo pongo paso número 6. Dice, se acepta el H sub 0, que es la nula, la hipótesis nula, si el F observado es menor al F crítico. El F crítico es 3 puntos, es menor, 9.37. No, ¿verdad? No cumple con eso. Entonces, se rechaza porque también cae en la zona de rechazo. Chicos, está cayendo en la zona de rechazo. Por ese motivo se rechaza. Entonces vengo para acá y digo, paso número 6, voy a tomar mi decisión. Se rechaza la hipótesis nula de H sub 0, y se acepta la hipótesis alterna de H sub 1, ¿verdad? Entonces estoy
rechazando la hipótesis nula, por tanto, estoy aceptando la alterna. ¿Eso qué me quiere decir? Si voy yo a mis preguntas, a mis dos preguntas que están acá, fíjense, dice, ¿puede considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes? No, ¿verdad? Porque estoy rechazando este de acá, estoy rechazando y estoy aceptando esto. Entonces, o por el contrario, ¿hay algún método superior a los demás? Entonces, por lo tanto, existe evidencia para afirmar que uno de los métodos es superior, creo que decía, ¿no? Sí. No, al menos vamos a poner. De que al menos uno de los métodos afirmar de que al menos uno de los métodos es superior. Con un nivel de confianza del 95%, ¿verdad? Que era el que nos daba. Que era el que nos estaba dando acá. Nivel de confianza del 95%. Bien, ahí se termina. Ahí se termina este ejercicio. Entonces, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, algún aporte en este ejercicio, chicos? De esta forma se realizan pruebas de hipótesis para cuando se tiene más de dos poblaciones, ¿sí? Para más de dos medias. Y a esto se le conoce como análisis de la varianza o ANOVA a un factor fijo. ¿Por qué se llama un factor fijo, chicos? Porque si yo observo, fíjense, solo se está estudiando en este caso una variable que es método. Se conoce ANOVA a dos factores fijos cuando se estudian dos variables. Cuando este cuadro de acá es bilateral y tiene entrada tanto tanto en columna y en fila. Y eso ya es más largo aún, más largo y más cálculo. O sea, hasta pueden llegarse a equivocar, ¿sí? Es más largo, porque en este mismo nomás, fíjense, hemos hecho uno que otro cálculo, ¿verdad? Y hemos tenido que ubicarnos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Bien, me imagino que lo han entendido, chicos. Y Profe, espero que, dígame. perdón, tengo una consultita. Estamos diciendo que uno de los métodos es superior, ¿verdad? Sí, A cualquier otro. ¿Cómo sí. podríamos hallar el método que es superior o que es mejor, digamos? Ya, en eso no consiste esto de análisis de varianza. Análisis de varianza, o sea, por eso acá, fíjate, fíjense, acá te dice, solo necesito saber, alterna, si uno es diferente. No sabes cuál, no sabes cuál de los métodos es superior, pero sí has podido demostrar en tu hipótesis de que al menos uno es superior. Entonces, no, en esta parte de análisis de varianza no se demuestra cuál es el mayor, o sea, no tienes que encontrar qué método es el mejor. No, jamás te va a pedir. Siempre es que sean todos iguales, o sea, todas las medias en esto son iguales, o al menos un hito tiene que variar, o al fin, al cabo también toditos podrían variar. ¿Sí? Entonces, solo eso. No hay una manera, al menos en esta parte de análisis de varianza, que te indique cómo podrías hallar cuál es el mejor método. No, en análisis de varianza no se ve eso.
Ya, y una consultita entonces, en todo caso, bueno, porque estamos utilizando las medias, ¿sí? tal vez podríamos deducir a través de la media, o es algo que no lo... Podrías, o sea, como dices, o sea, tú ves la sumatoria, ¿verdad? O sea, los promedios. Sacas el promedio de esta, sacas el promedio de esta otra y sacas el promedio de esta otra. Pero no te olvides que estos son muestras. Hay una gran diferencia entre toda la población, que es lo que estamos estudiando en las hipótesis, que son las medias de las poblaciones. Una población siempre es, o sea, para estudiar toda una población es mucho más complejo. Entonces, por eso se hace solo con muestras. Y en estas muestras, si yo saco el promedio de cada una de estas, yo tendría sus medias, pero son muestrales. Y aún así, eso son aproximados, pero no son iguales. ¿Sí? O sea, esta media es aproximada a esta, pero no es igual. No se olviden que hemos hecho igual. O sea, si tú revisas nuestros demás ejercicios, nos daban una media, pongámosle de 10, y los datos fluctuaban, ¿verdad? O sea, la media está ahí y fluctuaban entre las respectivas desviaciones. No se olviden esto, en ley de los grandes números se llevaba, ¿verdad? Esto es la desviación cuando se tenía la doble desviación y se alejaba mucho más cuando eh, se tenía el triple de la desviación. ¿Sí? Entonces, más o menos si te das cuenta, o sea, tu media o estos datos pueden fluctuar entre esto y tu media muestral, o sea, se aproxima, pero no es igual, ¿sí? Se aproxima, pero no es igual. Entonces, esa sería, o sea, tienes que tomar en cuenta, tendrías que trabajar para exactamente verificar o afirmar que una de las medias, o sea, cuál de estos dos métodos es mejor, sí o sí tendrías que estudiar a toda la población. Entonces, por ese motivo, no te piden acá, o sea, no te piden en el análisis de varianza, no vas a encontrar jamás cuál exactamente es el mejor, porque estás estudiando más de 3 poblaciones, más de 3%. En el Sí, otro caso, no te olvides que cuando hallábamos solo pruebas de hipótesis eran con dos, ¿verdad? Solo eran X y, que es muy diferente. y Eh, ¿Me decías? una consultita más, en caso, bueno, aquí estamos viendo que las muestras son pequeñas, no sé, son... Sí, siempre son pequeñas. Esta era mi consulta. ¿Hasta cuánto? ¿Me esperan un momentito, por favor? Alguien está tocando. Un momentito. Ya, bien, lo siento, van a disculpar. Mi hermano ha llegado de su colegio, entonces tengo que ir a abrir. Bien, me seguías preguntando, vas a disculpar. No, no se preocupe, era simplemente hasta cuánto sería el máximo bueno, de datos que tendríamos de de una muestra. Ya, eso no hay un máximo. No hay un máximo. Hay una parte en ley de los grandes números donde tú tienes que calcular el tamaño de tu muestra. Y esto calculas, uno, si tus datos son discretos y si los otros son continuos. ¿Sí? Continuos. Entonces, se calcula tanto para este y para este otro, son diferentes fórmulas. Eso, me imagino, igual lo han debido de llevar con el doctor. Y si no, lo han debido de ver en parte de estadística 1. ¿Sí? Esto eh, se lleva. Se lleva como teoría. Y eso creo que nosotros hemos resuelto un ejercicio. Cuando también te decía, ¿no? Calcula n, pero con probabilidades hemos calculado. Entonces, no hay un dato
o sea, un dato fijo de que tengas que decir, se trabaja con menores muestras. Y acá no. Cuando tienes que calcular el tamaño de tu muestra, o sea, sí en general, el tamaño de tu muestra, mucho depende, uno, del tamaño de tu población. ¿Cuánto es esto? Porque no se olviden que si yo quiero estudiar, por ejemplo, en toda Bolivia, ¿cuál es el tamaño de la población? Si no me equivoco, ya está fluctuando por los 13 millones, ¿verdad? 13 millones de personas. Entonces, si yo estoy estudiando a las personas, son casi 13 millones de personas, o por ahí. Tendría que averiguar en sus censos, en el INE, ¿verdad? Entonces, depende de cuánto es tu población y va también a depender con cuánto de error quieres trabajar, ¿sí? Con cuánto de error quieres trabajar. De este es acá sobre, no me acuerdo ahora, sobre la desviación o al revés creo que es. Sí, entonces, esta parte que es el error, con cuánto de error se quiere trabajar. Entonces, mucho va a depender con estos dos, con cuánto es tu población y cuál es el error con el que se quiere trabajar en la muestra. Entonces, de esta forma se calculan el tamaño de la muestra que yo debo de manejar en alguna encuesta que haga, en algún, no sé, sobre todo en encuestas se maneja, ¿sí? Entonces, de esta forma se calcula. Ahora, hay otras formas también de calcular N, dependiendo si quieres estudiar un producto, ¿sí? Si yo quiero estudiar un producto, tengo que ver, por ejemplo, la oferta y la demanda también. O sea, por eso es medio que abocado en diferentes áreas, hay diferentes formas de hallar N. Pero en esta parte de la estadística, jamás te dice cuánto es el máximo de N que debes de manejar o cuánto es el mínimo de tu muestra, ¿verdad? El tamaño de tu muestra, no te dice. Pero cuando yo trabajo en estadística 2 con tablas, yo sí sé, ¿verdad? N tiene que ser menor o igual a 30 y N mayor a 30 para aplicar diferentes tipos de tablas. Por ejemplo, cuando es menor, yo puedo aplicar TDStudent, Chi cuadrado, Fisher, dependiendo a los datos que me da, ¿verdad? Y cuando es mayor, generalmente siempre es solo la distribución normal. ¿Sí? Entonces se trabaja de esta forma. Es un poco más complejito tener que explicarles teoría y volver a repasar, pero más o menos a eso va abocado. Ahora, en esta parte de análisis de varianza no necesitas, o sea, siempre los datos van a ser contables, ¿sí? Van a ser finitos, porque también hay en algunos casos cuando es infinito, pero en análisis de varianza, no, siempre te va a dar, o sea, datos con los que tú puedas trabajar. Y fíjense acá, son 15 datos, puedo trabajar. No está difícil trabajar con 15 datos. Pero si yo vengo a esta otra parte, que es mi segundo ejercicio, me gustaría al menos que armemos rápidamente, chicos, y ustedes quizá lo puedan terminar, este ejercicio, porque esto, si se dan cuenta, es muy diferente. Fíjense, los n son diferentes a lo que yo tengo acá. Acá, fíjense, n toditos eran 5 y lo máximo era 15. Pero ¿qué pasa? Oh, van a disculpar. ¿Qué pasa, chicos? Cuando yo tengo, si yo, a ver, fíjense, yo cuento n. N en el anterior era 15. N acá, ¿de cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. N es igual a 26. K, ¿a cuánto va a ser igual? K es el número de grupos que tienes. ¿Cuántos grupos tengo? 1, 2, 3, 4. 4. Esto acá, sobre todo, quizá te sirva, que esto es el tamaño total de todas tus muestras, en realidad, de todos los datos que estás observando, que son de 26. Y acá hay una observación, grados de libertad 1 y grados de libertad 2. En grados de libertad 1, yo tengo K menos 1, ¿ok?
que esto va a ser 4 menos 1, va a ser igual a 3. Grados de libertad en 2 va a ser n menos k. ¿Cuándo va a ser? 26 menos 4, esto va a ser 22. Y si yo vengo acá, ¿hasta dónde nomás tengo mis grados de libertad en 2? Hasta 15. Solo tengo hasta 15. Y esto es en el Rufino Moya, en el Rufino Moya. Solo tengo hasta 15. Entonces, ¿qué puedo hacer en estos casos? Pues en realidad la tabla que yo debería de manejar, y yo puedo encontrar tablas, diferentes tipos de tablas, con diferentes tipos de análisis en internet. Entonces, no me acuerdo si ustedes me pasaron estas tablas o los de estadística con el Omonte. Me pasaron estas tablas donde si yo observo tiene más datos, ¿sí? Se observan los datos, este es el TED Student, por ejemplo, fíjense, este viene desde 0.05 hasta el 95%. Sin embargo, si yo voy al del Rufino Moya, el del Rufino Moya, el TED Student, fíjense, solo viene desde 0.90, ¿verdad? Hasta 0.95. Entonces, si se dan cuenta, cada tabla se trabaja de diferente forma, pero los datos son los mismos. Fíjense, si yo quiero a un grado de libertad y a 0.95 me dice 63.657. 63.657. Y si vengo acá, fíjense, grados de libertad 1, 0.995 me dice 63.657. ¿Se dan cuenta? Es el mismo. Es el mismo valor. Es el mismo valor, nada más que acá está quizá más, o sea, con más datos. Abarcaría más, ¿sí? Entonces yo vengo acá. Esto es TED Student y no se olviden, les dije, ¿no? Siempre fíjense cómo se trabaja. Acá está, fíjense, les está dando algunas observaciones. Siempre está con menor igual, menor igual. Toditos son menor igual. Ahora, en el chi cuadrado, igual, fíjense. Bueno, esto se parece mucho al otro, pero los grados de libertad son más. Bueno, está hasta 30. Acá está. Fíjense, grados de libertad. En este caso solo me da para Fisher hasta 10. En el otro me daba hasta 15, ¿verdad? En 1. Grados de libertad en 1 me da hasta 15. Pero acá yo puedo obtener grados de libertad en 2, porque esto es grados de libertad 1 y esto de acá es grados de libertad 2. Si yo observo, yo obtengo en grados de libertad 2, fíjense hasta dónde tengo hasta que tenga 120. 120. Entonces, si yo voy a mis datos de acá, me dice, grados de libertad 1, grados de libertad 2. Cuando yo tenga grados de libertad 1, que son 3, y grados de libertad 22, grados de libertad, me está diciendo que es 3, ¿verdad? Voy a ir acá, ese es 3. Y cuando tenga me está diciendo 22. 22. Este es de 22. La cuestión es que acá, chicos, que yo también, no se olviden, tengo que saber a cuánto de probabilidad estoy ingresando, ¿verdad? Para la probabilidad, cuando Fisher es menor o igual al Fisher crítico, esto va a ser igual a ¿cuánto? En acá, si yo leo, me dice el nivel de significancia del 95. Entonces, 1 menos alfa va a ser de 0.95. Y si yo vengo acá ¿de cuánto me dice que es alfa? Fíjense, me dice distribución de Fisher cuando tenga que trabajar con 0.90. Acá hay otro, me dice distribución Fisher cuando tenga que trabajar igual a 0.95. Entonces, en esta tabla recién tengo que trabajar. Y cuando tenga 22. Entonces, si yo tengo grados de libertad 3 y 22, acá está. Me dice que es 3.05. Entonces, este sería mi Fisher crítico. Fisher crítico. ¿Por qué directamente he venido al Fisher crítico? Porque en realidad ya no nos alcanza, ¿no? La hora.
Ya nos hemos pasado de hora, pero vamos a continuar. En realidad vamos a resolver todo esto bien a detalle en la siguiente clase. Pero, ¿por qué, ¿por qué he venido y he realizado esto, chicos? Acá hay algo importante. Porque su compañero me preguntaba algo referente a las muestras, ¿verdad? ¿Cuándo sé el n, cuál es mi máximo? Entonces, si te das cuenta en esto, en grados de libertad, cada libro te va a decir, tienes que trabajar con tantos grados de libertad o con tantos de este. ¿Por qué? Te va a decir, ¿por qué? Porque mis tablas están hasta cierto punto. O sea, yo tengo un N, o sea, mis grados de libertad sobre todo, que se trabajan con qué? Con el tamaño, fíjense, con el tamaño de las muestras totales en este caso. El tamaño de la muestra total, que es de 26. ¿Se dan cuenta? Eso afecta. Sin embargo, en el anterior ejercicio tranquilo pudimos trabajar con los grados de libertad de Rufino Moya, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? En esto yo directamente he entrado al Rufino Moya y los grados de libertad acá eran de 1, era 2 y de grados de libertad 2 era de 2. Estaba acá, ¿verdad? Fíjense, acá está y hemos podido hallar tranquilo con el Rufino Moya. Pero en este caso, como es Fisher, o sea, puedes trabajar, pero si no tienen, porque creo que hasta ustedes mismos están manejando solo las tablas del Rufino Moya. Entonces, si no tienen, ya en algún caso les da este tipo de ejercicio con hartos datos en su examen, y los grados de libertad 2 es de 22, o sea, es superior a 15 de lo que se encuentra en el Rufino Moya, ustedes siempre pídanle al ingeniero, al doctor, díganle, doctor, ¿cuántos serían mis grados de libertad? ¿Por qué? Porque no lo encuentro en mi tabla. Bueno, quiero saber cuánto es los grados de libertad en este ejercicio. Mejor dicho, cuánto es el Fisher crítico. ¿Por qué? Porque tengo grados de libertad de 15. En grados de libertad 2 es 15, pero en grados de libertad 1 tengo 22 o así viceversa, ¿sí? Puede cambiar entre uno y el otro, puede cambiar. Entonces, ustedes eso pregúntenselo siempre al doctor. Pues quería hacer también esa observación porque una vez sucedió eso, si no me equivoco, en un examen, y fue hace tiempo, me contaron los estudiantes, me contaron y no teníamos, y lo peor fue que se quedaron callados y no sabían, o sea, ellos han creído que se han equivocado en calcular algo, ¿sí? Si yo vengo acá y no encuentro, imagínense, no encuentro este 22 en tabla, yo puedo creer, no, es que me estoy equivocando en algo, y seguían y se han atorado ahí. Entonces, a muchos les fue mal en ese examen. Yo se los pregunté y me dijeron, no, nos ha ido mal, es que no hemos podido encontrar el valor del Fisher crítico. Y yo luego desde ahí siempre sugiero, siempre si no encuentran algún dato y se les da y ustedes están verificando que está bien el cálculo, entonces no pueden hacer más. Lo único que pueden hacer es preguntárselo al doctor. Doctor, entonces, ¿cuánto sería mi valor? Yo tengo grados de libertad en 1, que es 3, y grados de libertad 2, que es de 22. Entonces, me gustaría que usted nos pueda proporcionar el valor porque mis tablas de Rufino Moya solo llegan hasta grados de libertad en 2 de 15. Se lo dicen y el doctor les va a dictar, porque el doctor mismo ha sugerido este libro, ¿verdad? Entonces, les va a dictar, el doctor no se va a hacer ningún problema. Bien, ¿alguna duda, chicos, más o menos en el procedimiento de nuestro ejercicio? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, alguna aportación? Bien, no hay dudas, no hay más preguntas. Entonces, chicos, estamos quedando hasta esta parte de Fisher a un factor fijo, M8 de ANOVA a un factor fijo, y en la siguiente clase estaríamos continuando. Tengan ya sus formularios, porque ya van a dar, yo me imagino ya se los va a comentar el doctor cuándo van a dar su segundo parcial. Entonces, si ustedes ya lo tienen sus formularios, practiquen.
No sé si les habrá dado práctica el doctor, porque nadie me dijo nada en el grupo. Si les dio práctica el doctor, entonces me la pasan, así hacemos de su práctica mejor, ¿no? Siempre va a ser mejor poder resolver de los ejercicios que el doctor mismo les está planteando a ustedes. Bien, chicos, entonces estamos terminando ahí. Nos vemos la siguiente semana. Me avisan, por favor, igual si les da el doctor ya fecha de examen, el mismo día me lo hacen saber, entonces así para adelantar más ejercicios o ver de qué forma nos organizamos, si vamos a hacer más ejercicios o directamente también nos pasamos a regresión lineal. Porque como les he comentado, el doctor no, hasta el momento no he visto que haya metido ANOVA a 2 factores, a menos que le hagan enojar, ¿no? Porque ANOVA a 2 factores es largo, muy largo. Entonces, esa parte, chicos, por favor, me lo hacen saber cuando les dé el doctor su fecha de examen. Entonces, quedamos ahí, que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana, vayan a almorzar, chicos. Hasta luego.